Señoras y señores, y después de 9 largos años, llegó la 10ª para Santa Fe. Hablemos del título del Cardenal aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar, déjenme recomendar la página Toque de Primera. En Toque de Primera podrán encontrar las mejores camisetas retro en San Juan de Pasto. Pueden ir a visitar su perfil, ahí encontrarán todas las camisetas que tienen disponible y si no la encuentran ahí, también pueden pedir, hay camisetas a la carta. Por ejemplo, esta que está aquí a mi espalda, la pedí, la encargué, llegó con la mejor presentación posible, así que 10 de 10 para Toque de Primera. Link aquí abajo en la descripción. Y también no olviden de darle like y de suscribirse para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, primero que todo hay que comenzar hablando de la gran figura porque sí, lo que hoy hizo Hugo Rodallega es sencillamente de admirar. Yo sinceramente no recuerdo un jugador que haya marcado tanto la diferencia después del paso de Omar Sebastián Pérez, porque más allá, sí, han pasado jugadores importantes, llegó justamente títulos que también se pueden rescatar para la escuadra Independiente Santa Fe, pero un jugador tan importante y tan determinante después de Omar Sebastián Pérez no he visto o no recuerdo justamente en la institución santafereña. Por esa misma razón es que lo que ha logrado hoy Hugo Rodallega es de admirar, porque en la transmisión de Win lo dijeron, en la transmisión dijeron, este hombre solito trajo a Santa Fe hasta acá, previo al gol, previo a que hiciera la gran hazaña de hacerles un gol al Deportivo Independiente Medellín, incluso cojo. Previo a eso, en la transmisión lo mencionaron. Hugo Rodallega trajo a este equipo hasta acá. ¿Y qué pasó después? Llegó el gol. Obviamente, ahorita más adelante entraremos a detallar todas estas cuestiones que derivaron justamente de la victoria de Independiente Santa Fe, pero sin duda alguna lo que ha hecho hoy Hugo Rodallega es sencillamente consagratorio, porque hubo muchos altibajos en Independiente Santa Fe, muchísimos, a lo largo de toda la temporada, con Peirano, con Pacho López, con el mismo Baba. Muchos jugadores mostraban picos altos, al siguiente partido picos bajos, y así era una seguidilla de errores, seguidilla de irregularidades con Independiente Santa Fe, que uno no se explicaba cómo es que Santa Fe llegaba hasta acá. Pero habían dos baluartes importantes, Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega. Sí, todos nos quedamos con Hugo porque pues obviamente marca el gol de la victoria, marca el gol del triunfo, es más la manera en cómo lo marca, pero también lo que hacía Marmolejo en muchos partidos, en demasiados partidos, era sencillamente determinante. En Manizales, ya solo hablando en cuadrangulares, en Manizales evitó lo que pudo haber sido un empate del Once Caldas, un empate incluso escandaloso porque Santa Fe se fue arriba por 2 goles, alcanzó a descontar, pero Marmolejo estuvo ahí firme, evitando los otros goles del Once. En Medellín también, cuando Atlético Nacional lo avasallaba Independiente Santa Fe, ahí Mosquera, ahí, siempre firme. Y contra Millonarios también, cuando Millonarios medio reaccionó, que trató de avivarse y meterse en la gran final, Mosquera siempre estuvo ahí. Recuerdo incluso una jugada en fuera de lugar que le tapan a Falcao, creo que era, pero que Mosquera estaba ahí, siempre estaba ahí. No importaba si era fuera de lugar, si la jugada era lícita, ilícita, Mosquera siempre respondía. Este título tiene 2 nombres, Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega. No hay más, no le busquen más. Obviamente hay otros jugadores importantes, pero en la regularidad total en todo el semestre, estos son los 2 nombres más importantes. Ahora, pues ya hablamos del campeón, hablemos del subcampeón, del tetra subcampeón, porque hay medallo. Yo no sé qué tiene que hacer el medallo para salir campeón, porque ya han sido 3 finales que perdió en su propia cancha. 3. La del 2018 contra Junior, la del 2022 también contra el Junior y la del 2025, la de este año, ahora contra Santa Fe. Se acabó la ruda en Medellín, la gente se bañó en ruda toda esta semana, la ruda está escaseando ahorita en Medellín, incluso miraba hinchas con aritos de ruda por las orejas, coronas de ruda, bueno, de todo. La ruda se acabó en Medellín y ni así fueron capaces, porque lo del medallo es insólito, porque bueno, hay que decir que los 2 equipos, tanto Santa Fe como Medellín, venían con el mismo panorama. Los 2 fueron campeones en 2016, los 2 equipos le otorgaron su primera estrella a un equipo diferente, al Pereira y al Bucaramanga respectivamente, perdieron finales de local, uno perdió final contra su máximo rival, hablando de justamente de Independiente Santa Fe. Tantas cosas, muchas similitudes. Los 2 venían de perder 3 finales seguidas, los 2, como ya les mencionaba, 9 años sin ser campeón. Pero es que lo del medallo, al medallo se le han escapado unas finales que uno no se las termina de explicar. Por ejemplo, la final del 2018, la del 2018, el medallo cae goleado contra un Junior que había jugado justamente en Brasil. Cae goleado, de local.
un Junior que venía carizbajo, venía de perder una final de Suramericana más encima, con un ya plantel diezmado totalmente en cuanto a lo físico, porque recuerden que esa final fue a final de año, no fue a mitad de año. Uy, todo lo que le pasó al Medallo en esa final del 2018 parecía que lo remontaba, al final no lo remontó, le termina liquidando el partido, un jugador que está también recontramamado en aquella oportunidad. Bueno, listo. Llega a la final del 2022 contra el Pereira. Bueno, ahí podría pasar porque a veces ya el destino está marcado que un equipo ya en algún momento rompe su sequía. 70, 50, 60 años después, listo. Le tocó al Medallo darle la primera estrella al Pereira, listo. Esa vez cerraron en el Hernán Ramírez Villegas, entonces se puede llegar a entender. Y en sí fue una final que fue muy cerrada, muy apretada y los dos equipos estuvo. La que pierden en 2023 contra el Junior ya es una cosa sin sentido. Tenían que aguantar 6, 8 minutos y llega Vladimir Hernández de un golazo de volea, los vacuna, los mandan penales y les ganan en penales. Y ahora justamente inician ganando, tenían totalmente el control del partido y les terminan dando vuelta. Cosas del fútbol, cosas del Medallo, cosas que solamente al Medallo le pasan. La verdad es inexplicable, nuevamente lo del Medellín ya ni con Ruda, hasta la mascota del Medallo estaba con Ruda, ahí en las historias de Di Mayor aparece el lobito del Medallo echándose Ruda, pero es que ni así, ni con toda la Ruda del mundo el Medallo hoy salía campeón, porque bueno, a veces no, las cosas son para uno. Independiente Santa Fe se metió a la final, no diría que a los empujones, pero sí con mucha fuerza, con mucha voluntad, con mucho amor propio, con muchos huevos, con todo eso se metió Santa Fe. Sí, el Medallo entró descansado, jugando un fútbol bonito, vistoso, de asociación, todo lo que quieran, pero hay que aplaudir, definitivamente hay que aplaudir la labor que hizo Independiente Santa Fe para llevarse la 10ª estrella y la verdad al Medallo le pesó el escenario, le pesó totalmente el escenario porque cuando más la gente creyó en el Medallo, no respondió. Terminó nuevamente flaqueando en la última instancia y se le termina escapando la 7ª estrella nuevamente de local. Bueno, ya hablamos de los dos equipos, de las generalidades, del campeón, del subcampeón. Hablemos ahora sí netamente del partido. Y el partido comenzó de una manera que uno se esperaba, con un Medellín arrasador, avasallador. Salió el Medellín con todo, salió a buscarlo desde el minuto 0, desde el segundo 1, como quieran. Medellín era el equipo que tenía que imponer las condiciones, que tenía que responderle a su gente, que pintó ese Atanasio de rojo. Muy linda la salida del Medallo, el tifo hermoso, el equipo del pueblo, el escudo ahí en el centro, todo muy bonito. No me gustó de Win que publicidad, publicidad, publicidad y publicidad encima del tifo. Qué pereza. Pero bueno, y bueno, aunque también hay que mencionar, ¿no?, que cuando estrenaron el supuesto canal premium de Win, no iba a haber publicidad por ningún lado, era publicidad del Banco Agrario, de Flow Garden, de este por aquí, de este por allá, bueno, una cantidad de marcas impresionantes ahí, hasta de chicharrones ahí metieron en la cancha que no dejaban ver el tifo bien, pero cuando medio lo enfocaron, el tifo hermoso, la salida 10 de 10, el humo tocó esperar a que se disipe durante unos 2, 3 minutos, totalmente la fiesta como siempre, nunca decepciona en el Atanasio. Además, bueno, un inciso antes de, ¿cuántas veces el visitante ha dado la vuelta en el Atanasio? No solo con el Medallo, con los dos equipos, con el verde y con el rojito, porque se me va la memoria. A ver, recuerdo el Tolima contra Nacional, las dos del Junior del Medellín, hoy otra vez el Medellín. Recuerdo, creo que en el 2004 o 2005 Nacional pierde también de local contra Junior. Bueno, son muchas veces las que un visitante ha dado la vuelta ahí en el Atanasio. Más con el Medallo, evidentemente. Pero bueno, ahora sí, del partido. El Medallo, bien desde el arranque, se le notaba las intenciones, se le notaba el hambre del triunfo al Medallo. Y creo que simplemente era cuestión de que el Medallo afinara la puntería, ajustara el último pase, ajustara la toma de decisiones y el gol estaba al caer y efectivamente cayó. Minuto 19. Antes de este gol había, o hubo, mejor dicho, un remate de Chaverra que Marmolejo lo controló muy bien, el remate fue al primer palo, Marmolejo estaba bien paradito, lo mandó al tiro de esquina, pero a partir de ahí uno ya notaba que el Medallo simplemente era para que afine y llegaba el gol, y llegó el gol justamente tras una muy buena transición defensa-ataque del Medallo, porque si algo daba a entender este partido es que vos tenías que terminar las jugadas, sí o sí, porque los dos equipos al espacio son mortales, sobre todo Independiente Santa Fe, que siempre juega al pelotazo, jugaba directo, nunca era un juego elaborativo, nunca era un juego asociativo, no. Sobre todo Santa Fe se notaba que le daban una mínima, el Medallo no terminaba la jugada y ahí lo iba a vacunar. Pero aquí no fue el caso, fue todo lo contrario. El Medallo también, si algo sabe hacer el Medallo es jugar asociativo, pero aquí no fue el caso, aquí Santa Fe no termina bien una jugada, la terminan ahí regalando, dejando bollando en la zona 14, la contra sale totalmente disparada en los pies de Lícer Chaverra, Chaverra se asocia con un compañero, el compañero le devuelve la pared nuevamente a Chaverra, y Chaverra ve como
Fridisewski se está metiendo por el área, llega, se le hace el pase, la puntea 1-0, locura total en el Atanasio, y ya simplemente la cuestión para que el Medallo administre el partido, sea tranquilo, sea cauto con el resultado, y se llevaba la séptima estrella tranquilamente, a pesar de que faltaba toda una vida por delante. Pero, contrario a lo que todos pudiéramos haber imaginado, el gol le vino mejor a Santa Fe. ¿Por qué? Porque Santa Fe, a partir del gol, reaccionó, se hizo dueño de las acciones, se hizo dueño del balón y empezó a construir jugadas, empezó a tocar, empezó a asociarse. No es propio de Independiente Santa Fe sentirse tan fluido y sobre todo en condición de visitante con un resultado adverso, pero se lo vio así, fluidito, tocando, empujando contra su propio arco al Independiente Medellín y anunciaba nuevamente que con el pelotazo, que con el fútbol directo se le podía presentar algunas oportunidades a Independiente Santa Fe. Y efectivamente, miren que hay dos jugadas importantes donde hay un protagonista claro. ¿A que no adivinan quién es? Exactamente, Hugo Rodallega. Rodallega en dos oportunidades avisó. La primera, un centro que le tira, un centro que en esta jugada que les menciono, que Santa Fe empezó por momentos a tocar, a asociarse tranquilamente a pesar de tener el resultado en contra. Perlaza le tira un centro desde la derecha, Rodallega cabecea, la manda por encima. Primer aviso. Segundo aviso, juego directo. Ahora Daniel Torres la recupera en medio campo, le tira el pelotazo por encima a Hugo Rodallega quiso definir de primera, nuevamente la mandó por encima. Segundo aviso. ¿Y qué estaba pasando? A ver, ¿por qué el Medellín se lo miraba tan mal? ¿Por qué el Medellín no podía recuperar la pelota? ¿Por qué el Medellín no podía dar 3 pases seguidos? Siendo que el Medellín es el mejor equipo que juega al pie, al toque, siendo que el Medellín también, cuando el rival te deja el mínimo espacio, te vacuna. No se entiende por qué el Medellín se miró tan descompensado después de haber marcado la primera anotación. ¿Será que ya se sintió campeón? ¿Será que las lágrimas de alegría de todos los hinchas le pesaron? No se sabe, pero ya después de 2 avisos, el tercero iba a ser el vencido y efectivamente al tercer aviso llegó el gol de Independiente Santa Fe. Y lo peor es la manera en cómo llega, porque si hay algo que a los técnicos les emputa, porque básicamente hay que hablarlo así, que les enoja, les enerva la sangre, es que les hagan un gol de saque lateral. Y más en la manera en cómo se lo hicieron, porque saque lateral, la peinan, llega Harold Santiago Mosquera, totalmente solo, libre de marca, la cruza contra el segundo palo de Aguerre, nada que hacer para Aguerre, 1-1 y nuevamente el partido en tablas. Y ahora, nuevamente vuelve y juega. El gol le vino mejor al rival, porque ahora sí, con el gol Medellín dijo, estoy de local, estoy con mi gente, me empataron de una manera estúpida, hay que reaccionar. Y aquí el Medellín ya nuevamente empezó a tomar control del balón. No fue tan claro como en el arranque del partido, cuando sí. En el arranque era un poco más cauto, aunque dije que el Medellín salió con una actitud arrolladora contra Independiente Santa Fe, hay que también ser justos y el partido era un poco cauto, era un partido que no está ofreciendo mucho espectáculo, pero en los primeros 5 minutos, después cuando el Medallo se armó, ya fue una tromba para adelante. No fue tan tromba como en el arranque del primer tiempo, pero sí el Medellín ya empezaba a construir un poquito más las jugadas y sobre el final de la primera mitad llegaría un cabezazo de Fridisewski que nuevamente Marmolejo la tapa, nuevamente Marmolejo siendo protagonista, la tapa y ahí, aunque el balón se fue al tiro de esquina, ahí Bismarck Santiago decidió terminar el partido, que entre otras cosas, Bismarck dentro de lo disciplinario, a ver, estuvo como flojito porque daba a veces las faltas al revés, le comieron la cantidad de tiempo impresionante, en las jugadas a balón parado los jugadores se agarraban, se puteaban, se empujaban, se desvestían incluso porque le quitaron la camiseta a Fridisewski en un tiro de esquina, mal manejado en líneas generales por parte de Bismarck Santiago. No hay que detenerse tanto en este sentido porque tampoco es que digamos, no le robaron el medallo, no le robaron el Santa Fe, simplemente un muy mal manejo por parte del árbitro central. Antes de que inicie el segundo tiempo también se habló de una pelea ahí interna entre los vestuarios, en el túnel que conduce a cada equipo a su vestuario, como que se dijeron de todo, como que Aguirre le tiró los guantes a Rufai, que no sé qué, que no sé cuándo, la policía intervino, no pasó a mayores, pero se hablaba de eso. Ahora sí, hablando nuevamente de los siguientes 45 minutos, el equipo que mejor salió, contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, fue Independiente Santa Fe, porque Santa Fe avisaba, no tuvo una gran jugada, pero se notaba muy mejor posicionado el equipo cardenal. Por ahí tuvo nuevamente alguna aproximación Hugo Rodallega en ese arranque furioso del Cardenal, pero ya después, cuando Santa Fe vio que no era el fútbol que tenía que hacer en este escenario, decidió replegarse, decidió estar atrás, decidió esperar, se enamoró del 1-1 y ahí fue la comedera de tiempo impresionante. Se tiró Mosquera Marmolejo, que se tomó 2 minutos y medio para cambiarse los guayos, el vendaje, algo así, ahí en el tobillo, que enfocaban, incluso en el tablero grande, en la pantalla grande de el Atanasio salió cuánto tiempo se comió Mosquera Marmolejo, que eso en teoría está prohibido, pero habrá que ver la sanción disciplinaria. Ya después Marmolejo se cambió, después de ahí ya no empezaba
a darle tanto ritmo al partido, se tiraba, se acostaba a los jugadores, ahí Cantecito Torres, que Harold Santiago, que por aquí, que por allá, el mismo Rodallega empezó incluso a comer tiempo, Frasica por ahí también, aunque bueno, los dos salieron lesionados, hay que ser justos también en ese sentido, pero en líneas generales la comedera de tiempo fue impresionante. A pesar de todo esto, el Medallo siguió intentando, se puso las pilas, sacó a Baldomero, hizo ahí algunas modificaciones Alejandro Restrepo para darle un poco más de dinamismo al Medallo, sobre todo en la mitad del campo, donde justamente ahí le faltaba ese nexo para terminar conectando con sus delanteros. Y listo, ya el Medallo empezó a soltarse un poquito más, se lo miraba inspirado, se lo miraba suelto. Por ahí empezaron ya justamente los enviones anímicos del Medallo y por ahí llegaron algunas aproximaciones que no fueron tan claras, pero que pudieron ser dicientes para lo que pudo ser el remate del partido. Sobre todo en dos oportunidades. La primera, una pelota al vacío que termina convirtiéndose en un pase a la vida, y en este pase a la vida ni Leider Berrío ni Fridisewski pudieron tomar la pelota plena. A Leider se le pasa y a Fridi como que le termina dando entre el talón, la canilla, la pantorrilla, un poco así, y termina siendo de un fácil control para Mosquera Marmolejo. Y la siguiente, que aquí la tengo anotada, Gerson Mosquera también le ponen una pelota muy buena para que defina cruzado, para que defina contra el marco que defiende Mosquera Marmolejo, pero la mandó nuevamente por encima, la definió mal. Y aquí el Medallo se comió dos oportunidades que pudieron ser claras, que pudieron haber cambiado la historia del partido, pero que no terminó siendo y no terminó invocándola. Y nuevamente volvieron los problemas de definición para el Medallo, a pesar de que justamente Fridisewski se enchufó con el gol en la primera pelota que tuvo en el partido. Y listo. Nuevamente, el partido seguía en la dinámica, seguían los jugadores de Santa Fe quemando tiempo. Y llegó la gran jugada, la jugada importante, donde parecía que Rodallega no daba más. El mismo Rodallega, me demoré un poquito en iniciar la grabación de este video porque quería escuchar las declaraciones. Y el mismo Rodallega dijo, en el calentamiento me lesioné, o desde el calentamiento ya sentía una molestia. El médico me dijo, no juegues, el médico me dijo que no salga al campo como titular, pero Rodallega dijo, no, yo quiero ir como si yo mandara, y me metí, me quedé ahí. Pero ahí justamente en el minuto 70 ya empezó a sentir ahora sí la molestia con total molestia, valga la redundancia, ya empezó esa fatiga muscular a darle una molestia severa y empezó ya a cojear. Rodallega se acercaba cada tanto al banco para que le hagan los masajes, para que esa inflamación le baje, pero no hubo caso. Rodallega se llevó la camiseta a la cara, entre lágrimas dijo, hasta aquí llegué, pero algo le dijo a Rodallega, una más, por favor, unita, nada más, solo te pido una jugada más. Y ahí como que en el desconcierto de los jugadores de Medellín, como que, pobrecito Rodallega, se puso a llorar, como que los jugadores no se terminaron de enchufar nuevamente en el partido, porque Eduard López se escapó solo por la banda. Eduard López resistido como él solo es resistido Eduard López. Se escapó por la banda, hubo riesgo de que le pudieran cometer penal, los jugadores del Medellín lo dejaron seguir evidentemente por ese riesgo, porque cualquier toque puede ser penal, lo dejaron seguir. Eduard López, una calgata impresionante a punta de velocidad y potencia, no fue egoísta, no definió él, miró a Rodallega, que cojo, totalmente cojo, llegó al corazón del área, al punto penal. Rodallega cojo en una sola pierna, llegó, puso el 2-1 y locura total en el Simón Bolívar, en el Movistar Arena, en la 77, en todo lado de Bogotá. Locura impresionante porque Hugo Rodallega en una sola pierna les ganaba el título al Independiente Medellín. Y bueno, como era de esperarse, aquí ya Alejandro Restrepo enloqueció, mandó a Vinicius, mandó al Chino Sandoval, mandó a Arizala, que fue el héroe que justamente en el último minuto los metió en esta final, que bueno, ya era al todo nada, ya mandó a todo mundo de delantero, sacó a algunos jugadores importantes de la mitad, desarmó ya el esquema, era un 1-8 prácticamente, porque ya todos estaban arriba, un 3-7, porque ya simplemente era a la desesperada, a los trompicones. Y si algo se va a hacer Independiente Santa Fe, que lo demostró frente a Millonarios, es abro que le hace montar el bloque abajito, pegado a las barbas de Mosquera Marmolejo. Y por ahí fue impenetrable, sí, le levantaron centros, muchas veces los centros terminaban siendo cambios de frente, porque iniciaban en la izquierda y terminaban en la derecha. Muy ya totalmente el desespero, la situación adversa, el marco, el contexto, todo le estaba ya jugando en contra al Independiente Medellín. Al mismo tiempo, ya el Medallo se volvió impreciso, por ahí intento de media distancia en una jugada, por ahí hubo un borbollón que termina siendo mano en ataque. Ya el Medallo perdió los papeles, perdió los estribos, se le estaba escapando el partido. Llegó el minuto 90 más 10, porque fueron 9 de adición, aunque con unas jugadas, unas lesiones que hubo ahí en campo de Santa Fe, se alargó un minutico más, pero no hubo caso, no hubo chance. Santa Fe se abroqueló como león. Como León defendió su presa, defendió justamente esta presa que era la 10ª estrella. Bismarck Santiago pitó el final del partido y Santa Fe se consagraba como el nuevo campeón y llegaba a la 10ª estrella en esta fecha. Ya para ir finalizando, hay que decir que el Medallo no pierde la final como tal hoy,
la perdió en los pies de Brian León Muñiz en la ida, tuvo dos clarísimas, muy, muy claras en sus pies, abajo del arco una y la otra que en un mano a mano totalmente solito frente a Mosquera Marmolejo. Ahí hubieran sido dos goles, no se pudo. Medellín tuvo muchas chances claras en Bogotá que ninguna la mandó a guardar. El problema de definición que fue una constante, fue una diciente. A pesar de que Fridisewski se encontró con el gol en la recta final del campeonato, con el Medallo no hubo caso en cuanto al tema de la definición. Caso totalmente aparte con Independiente Santa Fe, que tuvo al goleador del campeonato como Hugo Rodallega. Nuevamente me admira lo que hizo Rodallega, en una sola pierna le ganó esta estrella al Deportivo Independiente Medellín. Grande, grande Hugo Rodallega. Ojalá hubieran más delanteros así en Colombia, porque la carencia de delanteros que tenemos actualmente sencillamente es impresionante. Aquí vuelve o vale, mejor dicho, mencionar las palabras que dijo Rodallega en el Sudamericano del 2005. La única diferencia entre Messi y yo es que él juega en el Barcelona y yo juego en el Quindío, porque qué grande, Huguito, qué grande Hugo Rodallega. No soy hincha de Santa Fe, es más, Santa Fe me ha hecho amarga la vida muchísimas veces, pero qué grande Huguito Rodallega. Si alguien se merecía este título era él, porque como bien lo mencionaba Eduardo Luis ahí, campeón de la resiliencia, totalmente de acuerdo, un campeón de resiliencia gigantesco, lo de Huguito, grande por donde se lo mire. Así que me estoy quedando sin palabras, ya simplemente estoy redondeando ideas. Grande, totalmente grande Hugo Rodallega. Y bueno, ya en el bloque final voy a destacar los tres jugadores importantes de Independiente Santa Fe, aunque ya destaqué a dos desde el arranque del video. Los más importantes, evidentemente. El que hizo los goles, Hugo Rodallega, 16 goles, goleador del campeonato, botín de oro. Ahí en la premiación le entregaron su botín, totalmente merecido para Hugo Rodallega. El que evitó los goles, grande, grande, totalmente grande, Andrés Mosquera Marmolejo, un arquero que también se le había resistido a los títulos, un arquero que la luchó, la guerrió, un arquero que incluso yo personalmente desde el Deportivo Pasto en 2017 lo conocía y le miraba cosas interesantes, a pesar de que en 2017 tenía 14 años, 15 años, sí, 15 años, pero más o menos ya le entendía al fútbol, ya le entendía al fulbito. Grande Mosquera Marmolejo, un arquero ignorado, un arquero sin tanto marketing, sin tantas luces, pero que cumple, rinde más que una caja de arroz chino. Y el tercero, Omar Fernández Frasica. ¿Qué jugador? Un jugador que no te negocia una. Un jugador todoterreno, que todas las pelotas las luchaba, que incluso en aquel partido, en aquella pelea entre mismos jugadores de Independiente Santa Fe, ¿se acuerdan allá en el Estadio del Deportivo Cali? Ahí la misma toma lo poncharon diciendo, oigan, esto no es Independiente Harold Mosquera, esto no es Independiente Gilmar Velázquez. No, señores, esto es Independiente Santa Fe. O sea, un jugador que sentía los colores de una manera impresionante. Grande, muy grande, Omar Fernández Frasica. Y otro jugador que para darle ahí el diploma olímpico ahí en el cuarto lugar, el Turro Olivera. Qué buen central el Turro. Y un dato que no tenía, pero en la transmisión lo dieron, el Turro, ¿dónde fue? Fue campeón. Un grande, un bendecido, un tocado por la varita mágica. Muy bien por parte del Turro Olivera. Grandes jugadores de Independiente Santa Fe. Para mis amigos que son Independiente Santa Fe, para algunos conocidos también que hice justamente en temas de estudio, los felicito. Sobre todo a Nico. Nico, este video es para vos. Sabes por todo lo que has pasado, entonces este video es para vos, te lo dedico totalmente. Grande Nico, fuerza Nico, ánimo que todo va a salir muy bien. Así que nada, el Cardenal se bordó su 10ª estrella y totalmente merecido. A pesar de que yo desde mucho antes no creí en el rojito de la capital, pero el rojito de la capital me cayó la boca y ahorita está celebrando la 10ª estrella. Y listo, señores, esto fue lo que nos dejó no solo este video, no solo este partido, sino la liga en general. Ya Independiente Santa Fe es el nuevo campeón, estará en la Copa Libertadores del 2026, esperemos que haga un buen papel, esperemos que las directivas de Santa Fe no se pifien como ocasionalmente se suelen pifiar, que por algo es resistida la directiva de Independiente Santa Fe, a pesar de que los ha llevado a 2 finales en 2 años, por algo es resistida, por algo Eduardo Méndez es resistido. Esperemos que en esta ocasión no se pifien, no haga locuras con el equipo cardenal, pero solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado durante todo el recorrido de la liga. Ya justamente también yo ya terminé estudio, ya terminé muchas otras cuestiones, así que esperemos que el periodo de actividad del canal sea mucho más constante, a pesar de que mi procrastinación a veces me lo impide. Pero nada, aquí seguiremos, el canal evidentemente va a seguir, ya vuelve la liga en este mes, ya estamos a punto de iniciar julio, ya estamos a escasas 3 semanas de que inicie la liga, todo el contenido volverá a la normalidad, humo, rumores, pretemporada, todo lo que ustedes quieran. Así que denle like, suscríbanse para estar al tanto de todas las novedades que iré publicando en este canal.
Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nuevamente les recomiendo Toque de Primera, la mejor página para conseguir camisetas retro como esta. Recuerden, hay pedidos a la carta y pedidos también que pueden ir a buscar en el catálogo. Todo con una calidad excepcional, la presentación también inigualable. Toque de Primera, página en Instagram, link aquí abajo en la descripción. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.